en el corazón de la abadía de Westminster, cuando las puertas se cerraron y el murmullo se volvió un susurro. 5 objetos esperaban como si tuvieran memoria. No eran adornos, eran pruebas de conquista, juramentos sagrados y noches de pánico. Uno fue botín de guerra. Otro sobrevivió a una revolución que fundió casi todos los tesoros. Y hubo un día en que una bomba los partió. Y el mundo siguió como si nada. Cada pieza tiene cicatrices. Y cada cicatriz cuenta quién ganó y quién perdió. Cuando Carlos III avanzó hacia el altar, no solo heredó una corona, volvió a encender un mecanismo antiguo que aún decide quién manda y qué precio se paga. Hay objetos que no se llevan a una coronación. Se arrastran como un recordatorio de que el poder también se roba. La piedra de Scone, conocida como la piedra del destino, es un bloque de arenisca rojiza de unos 156 kilos que durante siglos fue el centro de las investiduras reales en Escocia y más tarde en Inglaterra. No brilla, no tiene joyas, no parece majestuosa. Y sin embargo, pocas cosas han provocado tanta obsesión. Su superficie muestra una cruz toscamente grabada y en los extremos anillos de hierro pensados para moverla, como si desde su origen hubiera estado destinada a viajar a la fuerza de unos brazos a otros. Durante mucho tiempo estuvo resguardada en la abadía de Scone, cerca de Perth, en Escocia. Hoy ese lugar es una ruina, pero en su época era un punto neurálgico del poder escocés. Allí los reyes se sentaban sobre la piedra para ser proclamados, en un gesto que no era solo ceremonial, era una declaración de legitimidad. Y por eso, cuando Eduardo I de Inglaterra invadió Escocia en 1296, no se llevó solo territorios, se llevó el símbolo. Tomó la piedra del destino como botín de guerra y la hizo transportar hasta Londres, a la abadía de Westminster, como quien clava una bandera sobre un enemigo vencido. La estrategia era clara. Eduardo I no buscaba solo humillar. Quería sostener una idea peligrosa, la de ser la autoridad suprema sobre Escocia, y tener derecho a vigilar quién se sentaba en su trono. La piedra terminó encajada bajo una silla de madera construida expresamente para eso, la famosa silla de la coronación. Desde entonces, la mayoría de los monarcas ingleses y británicos fueron coronados con esa piedra literalmente debajo, como si el reino entero se asentara sobre un trofeo robado. Y aunque el Tratado de Northampton de 1328 aceptó, en teoría, devolver la piedra a Escocia, el plan se frustró. Disturbios y tensiones impidieron que saliera de Westminster. El símbolo quedó secuestrado. 6 siglos. Como toda reliquia de poder, la piedra también cargó con leyendas. Algunas historias la conectan con Fergus, uno de los primeros reyes de Escocia, quien supuestamente la habría traído desde Irlanda hasta Argyll, para ser coronado sobre ella. Otras van aún más lejos y la vinculan con un relato bíblico. La piedra almohada de Jacob, la misma que habría usado para dormir y que luego habría sido llevada hacia Tierra Santa. Suena grandioso, pero la geología mete las manos en el mito. Especialistas concluyeron que la piedra que se llevó Eduardo primero es arenisca roja vieja, tallada en una zona cercana, lo que encaja mejor con un origen local que con una travesía épica desde el Mediterráneo. Y aún así, las dudas nunca murieron. Porque cuando un objeto concentra tanto significado, siempre aparece la pregunta prohibida. ¿Y si la verdadera nunca salió de Escocia? Hay teorías que aseguran que monjes la ocultaron antes de la captura. Algunos dicen que la hundieron en el río Tay, otros que la enterraron o la escondieron en una fortaleza. No hay pruebas concluyentes que lo confirmen, pero el simple hecho de que la sospecha exista muestra hasta qué punto la piedra se volvió un campo de batalla emocional. Si es auténtica, entonces, Inglaterra sostuvo parte de su ceremonia sobre un símbolo arrebatado. Si no lo es, entonces, siglos de coronaciones se hicieron sobre una copia. Y el verdadero destino estuvo escondido todo este tiempo. Lo más inquietante es que la piedra no solo fue un símbolo inmóvil.
Fue objetivo. En 1914, en plena campaña militante por el sufragio femenino, integrantes de la Unión Social y Política de las Mujeres colocaron una bomba cerca de la silla de la coronación y la piedra. La explosión dañó la silla y fracturó la piedra. No era un ataque al azar, era un golpe al corazón ritual del Estado. Años después, durante la Segunda Guerra Mundial, el miedo cambió de rostro. Ya no era una protesta interna, sino el riesgo de destrucción o captura por fuerzas alemanas. La respuesta fue tan paranoica como lógica. La piedra fue escondida en una cripta funeraria bajo la abadía. Se hicieron mapas detallados, y para que el secreto no muriera con las personas que lo conocían, se enviaron copias hasta Canadá. Pero el episodio que convirtió a la piedra en leyenda moderna ocurrió en Navidad de 1950. 4 estudiantes escoceses entraron a Westminster y la sacaron. En plena operación, la piedra se partió en 2, en parte por daños acumulados desde el atentado. La escondieron, la movieron como contrabando histórico, y durante un tiempo el reino entero quedó en suspenso. El símbolo del dominio inglés sobre Escocia había desaparecido. Al final, la piedra fue dejada en el altar de la abadía de Arbroath y regresó a Westminster 4 meses después. Sin embargo, el mensaje ya estaba escrito. Esto no era solo piedra, era identidad. Recién en 1996, el gobierno británico la devolvió oficialmente a Escocia. Hoy descansa en el castillo de Edimburgo junto a las joyas de la corona escocesa, con una condición implícita. Cuando haya una nueva coronación, la piedra puede volver a viajar. Y ahí está el detalle escalofriante. Porque, aunque pasen los siglos y cambien las ideas, el ritual insiste en lo mismo. El poder se sella con objetos que sobrevivieron a bombas, robos y guerras. Y cuando la piedra del destino reaparece, no vuelve como museo, vuelve como advertencia. A veces, el objeto más peligroso no es el más grande ni el más brillante, sino el que toca la piel del rey en el instante en que deja de ser humano común. La cuchara de la unción parece insignificante frente al oro y las piedras preciosas de los tesoros reales, pero en la coronación británica ocupa un lugar central. Es el instrumento de un momento sagrado que, durante siglos, marcó la frontera entre un gobernante y alguien apartado para reinar. Es una cuchara de plata, antigua, con un cuenco ovalado dividido en 2 cavidades, como si estuviera diseñada para separar y controlar cada gota. No es una pieza lisa, está decorada con grabados finos, motivos vegetales entrelazados y detalles que delatan manos expertas. Entre el cuenco y el mango aparece una figura inquietante, una cabeza de monstruo estilizada que une ambas partes, y más abajo, un nudo redondeado con pequeñas perlas y bandas decorativas. No es un adorno caprichoso. Parece casi una advertencia silenciosa, como si recordara que lo que ocurre con esa cuchara pertenece a un mundo de símbolos antiguos, donde lo espiritual y lo político se mezclan sin pedir permiso. Su función es tan simple como decisiva. En el punto más solemne de la ceremonia, el arzobispo vierte el aceite santo desde un recipiente especial hacia esta cuchara, y con ese aceite unge al soberano en las manos, el pecho y la cabeza. No es un gesto ornamental, es un rito con raíces en tradiciones bíblicas y del Antiguo Testamento. La idea de que el rey no solo gobierna por ley o por sangre, sino por consagración. En la lógica medieval, esa unción tenía un peso casi místico. Transformaba el estatus del monarca y reafirmaba su papel como figura suprema vinculada a la Iglesia de Inglaterra. El mensaje era directo, casi intimidante. Aquí no se está coronando solamente a un político. Se está marcando a alguien con un sello espiritual. Lo más inquietante es su antigüedad. La cuchara aparece documentada por primera vez en 1349, pero ya entonces era considerada un objeto viejo, con un origen que algunos sitúan en la segunda mitad del siglo XII. Antes de ser herramienta de unción,
se cree que pudo usarse con un propósito cotidiano y litúrgico: mezclar agua y vino. En otras palabras, un objeto práctico que, con el paso del tiempo, fue absorbido por la maquinaria ritual más importante del reino. Y no fue hasta la coronación de Jacobo I, cuando la cuchara quedó asociada de manera clara y definitiva a la unción real, convirtiéndose en la pieza que sostiene el momento más sagrado de todo el acto. Pero si hoy existe, es casi un milagro histórico. En 1649, tras la ejecución de Carlos I y la abolición de la monarquía, Inglaterra entró en el periodo del Commonwealth, y el nuevo régimen no quería símbolos, quería borrar el pasado. Los tesoros reales fueron desmantelados, los emblemas se fundieron, los objetos se vendieron para financiar la nueva república. La mayoría de las insignias desaparecieron en hornos y subastas, convertidas en metal anónimo. Sin embargo, esta cuchara sobrevivió, no por protección oficial, sino por una compra discreta y casi increíble. Fue adquirida por 16 chelines por Clement Kinnersley, un funcionario vinculado al guardarropa de Carlos I. Una cifra ridícula para lo que representaba, como si en ese instante nadie comprendiera que estaban comprando, en realidad, el interruptor de la coronación. Cuando la monarquía fue restaurada en 1661, Kinnersley devolvió la cuchara a Carlos II. Y desde entonces, la pieza volvió a ocupar su lugar como si el tiempo no hubiera pasado, como si la república, la violencia y el intento de borrar la historia hubieran sido solo un paréntesis. Ahí está la carga simbólica. La cuchara no es un tesoro por su valor material, sino porque fue el único hilo capaz de reconectar dos épocas que parecían irreconciliables. Mientras casi todo se perdió, ella quedó como testigo superviviente del ritual. Y aunque hoy el Reino Unido ya no presenta la unción como un acto divino en el sentido medieval, el componente religioso sigue siendo esencial. En un mundo donde muchas monarquías abandonaron ceremonias fastuosas, el Reino Unido mantiene este núcleo medieval, un rito antiguo, una iglesia, una fórmula repetida y una cuchara que ha visto caer reyes, nacer repúblicas y regresar coronas. El poder británico puede modernizar sus discursos, pero en el instante de la unción, vuelve a hablar el idioma de los siglos. Porque al final, esa cuchara funciona como una llave. No abre una puerta física, abre una idea. La idea de que el trono no se completa con una corona ni con aplausos, sino con aceite sagrado vertido en plata vieja. Y cuando esa plata toca al monarca, lo que se consagra no es solo a una persona, se consagra una estructura entera, un sistema que sobrevivió a su propia destrucción y que aún hoy se atreve a repetir el mismo gesto, como si el pasado siguiera mandando. Ahora viene una de esas piezas que parecen diseñadas para decir, sin palabras, lo que un rey promete y lo que teme. Porque esta espada no está hecha para vencer, sino para recordar que el poder, si no se controla, termina devorándolo todo. La espada de la misericordia, conocida como curtana, ha estado ligada a coronaciones británicas durante siglos y es, quizá, la más extraña de todas. Una espada ceremonial con la punta deliberadamente rota y cuadrada, como si alguien hubiera mutilado el arma para que jamás pudiera rematar a nadie. Ese detalle lo cambia todo. Una espada normalmente termina en amenaza. Curtana termina en renuncia. Su extremo sin filo funciona como una declaración moral. El monarca debe ejercer justicia, sí, pero también misericordia. Es un mensaje que en ceremonia se vuelve brutalmente claro. Aquí tienes un símbolo de violencia, al que se le niega el golpe final. Y cuando se sostiene frente al soberano, no se está celebrando la guerra, sino imponiendo un límite. La hoja tiene una marca compleja en forma de lobo y mide cerca de 97 centímetros. Pero lo que más llama la atención es la ausencia de unos 2,5 centímetros en la punta, ese vacío que hace que la espada parezca incompleta, como si hubiera sobrevivido a una tragedia. El conjunto, empuñadura de hierro, mango de madera reforzado, vaina de cuero bordada en oro,
ha sido preservado y restaurado con cuidado, con una restauración importante registrada en 1937. No es un objeto olvidado en una vitrina, es una pieza que se mantiene lista, como si todavía tuviera que cumplir su papel ante el mundo. Y aún así, su historia real se mueve en una niebla espesa. Curtana está rodeada de teorías que la conectan con figuras casi míticas. Algunos la relacionan con la espada de Tristán, el héroe legendario de los relatos artúricos. Otros la vinculan con Eduardo el Confesor, uno de los reyes más emblemáticos del imaginario inglés. Su propio nombre sugiere el misterio. Se asocia a una raíz latina vinculada a corto, como si desde el lenguaje ya se anunciara la idea de una hoja truncada. Lo cierto es que Curtana aparece mencionada en relatos del siglo XIII. Se registra en el contexto de la coronación de Leonor de Provenza, en 1236, donde formaba parte de un conjunto ceremonial junto a otras espadas, una asociada a la justicia temporal, otra a la justicia espiritual. En ese escenario, Curtana se distinguía por no ser la espada afilada del castigo, sino la que representaba una justicia más contenida, más simbólica, casi penitente. Como si el ritual necesitara recordar que el soberano no debía reinar solo con fuerza, sino con moderación. Hay hipótesis que la conectan con los emblemas de la dinastía angevina y con una antigua reliquia de punta quebrada que aparece mencionada en registros medievales. En algunos relatos, esa espada se convierte con el tiempo en la espada de Tristán, la que habría usado en su combate legendario contra un gigante. Y aquí entra el filo peligroso de este objeto. Incluso cuando la historia no puede confirmarlo todo, el mito se pega como una segunda capa, porque Curtana funciona demasiado bien como símbolo para que la imaginación la suelte. Sobre su edad exacta, los historiadores tampoco se ponen totalmente de acuerdo. Hay quienes intentan llevarla hasta Eduardo el Confesor y quienes creen que pudo haber sido creada por Enrique II para su hijo en 1177. Lo que sí está mejor establecido es que la Curtana actual, como pieza concreta, fue fabricada entre 1610 y 1620, y desde entonces, con esa versión, se ha usado en cada coronación desde la de Jacobo II en 1685. Es decir, incluso si su origen remoto se discute, su presencia continua en la ceremonia moderna es innegable. Antes, la espada era llevada por el conde de Chester. Hoy, la sostiene un alto dignatario elegido por el monarca, lo que convierte el momento en algo más teatral y político. No solo se exhibe un objeto, se exhibe quien tiene el honor de portarlo. Si hay un objeto que lo ha visto todo, gloria, vandalismo, bombas y guerras, es este. No es una joya, no es un arma, no es un relicario, es una silla. Y aún así, pocas piezas concentran tanto poder como la silla de la coronación de Westminster. Un trono de madera que lleva más de 7 siglos presenciando el instante exacto en que un ser humano se convierte en monarca ante los ojos del reino. Su historia arranca con una conquista. En 1296, tras apoderarse de la Piedra del Destino en Escocia, Eduardo I necesitaba algo más que un lugar para guardarla. Necesitaba una estructura que la convirtiera en propaganda permanente. Por eso, ordenó fabricar una silla destinada a encerrar esa piedra en el corazón mismo de la ceremonia inglesa. El trabajo se atribuye al maestro carpintero Walter de Durham y se realizó entre 1297 y 1300. La idea era tan simple como brutal. Si la piedra simbolizaba la legitimidad escocesa, entonces sentarse sobre ella en Londres era declarar que esa legitimidad ahora pertenecía a Inglaterra. En sus primeros años, la silla no era la madera sobria que muchos imaginan hoy. Estaba decorada con dorados y vidrio coloreado, pensada para brillar bajo velas y captar la mirada desde lejos. Con el tiempo, esa apariencia se desgastó, pero aún quedan rastros de su antigua grandeza, sobre todo en el respaldo. Siluetas de follaje, aves y animales que sobreviven como sombras, como si el diseño original se negara a desaparecer del todo.
La primera utilización confirmada de la silla en una coronación fue la de Enrique IV, en 1399. Desde entonces se volvió el centro físico del rito, el lugar donde el cuerpo del monarca se sienta, y al hacerlo, toma el peso simbólico del Estado. En 1689 ocurrió algo inusual. Guillermo III y María II fueron coronados como comonarcas, y para esa doble ceremonia se creó una segunda silla. Esa pieza, menos famosa pero aún presente, sigue en la abadía, como un recordatorio de que incluso los rituales más rígidos pueden doblarse cuando la política lo exige. La silla principal, en cambio, fue adquiriendo detalles que la hicieron aún más reconocible. En el siglo XVI se le añadieron leones dorados como soporte, aunque esos leones fueron reemplazados en 1727. Hasta en el suelo que la sostiene hay historia. Lo que parece un simple cambio decorativo es, en realidad, otra capa de continuidad y adaptación. Pero aquí viene la parte incómoda. Durante siglos, la silla fue maltratada de maneras que hoy parecen impensables. En el siglo XVIII, cuando la abadía se convirtió también en una atracción para visitantes, turistas y hasta niños del coro grababan sus iniciales en la madera, como si estuvieran dejando su firma en un monumento intocable. Cazadores de recuerdos dañaban postes y esquinas, arrancando fragmentos como trofeos. No era solo vandalismo, era la demostración de que, incluso frente al símbolo máximo del poder, la gente común seguía encontrando la forma de tocarlo, marcarlo y, a veces, profanarlo. Y luego llegó el golpe directo. En 1914, el atentado que dañó la Piedra del Destino también afectó gravemente a la silla. Imagínalo, en un espacio cargado de solemnidad, una explosión quiebra el ritual material del Estado. La madera, vieja y venerada, recibe el impacto como cualquier objeto vulnerable. La silla sobrevivió, pero quedó marcada por la violencia moderna, una violencia que ya no venía de ejércitos medievales, sino de conflictos internos y tensiones sociales que explotaban en pleno corazón de Londres. Aún así, la silla casi nunca se movió de Westminster. En más de 7 siglos, solo abandonó la abadía en 2 ocasiones. La primera fue por necesidad, durante la Segunda Guerra Mundial. El miedo ya no era el vandalismo ni el atentado aislado. Era la posibilidad real de destrucción masiva, de bombardeos, de caos. Para protegerla, la silla fue trasladada a la Catedral de Gloucester. Y la silla asociada a María II, por su parte, fue enviada a la Catedral de Winchester. Fue un éxodo silencioso. Sacar de Westminster el corazón ritual de la monarquía para que no terminara reducida a cenizas. Hoy, la silla de la coronación se conserva con extremo cuidado. Permanece resguardada y solo se mueve para lo que fue creada: el momento de la coronación. Y ese es el detalle escalofriante, porque aunque el mundo cambie, el ritual sigue exigiendo el mismo escenario físico. La madera vieja, las marcas, las cicatrices, los restos de dorado, los daños del pasado. Todo se convierte en parte de la autoridad del objeto, como si la silla absorbiera cada golpe y lo transformara en legitimidad. En una época de cámaras HD y transmisiones globales, esa silla sigue imponiendo un lenguaje medieval. Si te sientas ahí, el rey no te reconoce. Si no, no importa cuánto poder tengas afuera. La silla de la coronación no es un mueble, es un testigo incómodo que demuestra que, para la monarquía británica, el poder todavía necesita un lugar exacto donde caer. Y ese lugar, por extraño que parezca, sigue siendo una vieja silla de madera que sobrevivió a todo, incluso a quienes intentaron destruir lo que representa. Y aquí está el objeto que, en el instante final, convierte la ceremonia en una declaración de dominio imposible de ignorar, porque hay coronas que deslumbran, pero un cetro es otra cosa. Es la prueba visible de que la autoridad ya está en tus manos. Entre las joyas de la corona,
una colección de más de 100 piezas con un valor cultural e histórico incalculable. Existen 2 cetros de oro creados en 1661 que siguen siendo protagonistas en cada coronación británica. Y lo inquietante es que no solo representan poder, también lo dirigen, como si fueran herramientas diseñadas para canalizarlo. El primero es el cetro del soberano con cruz, fabricado para la coronación de Carlos II en 1661. Su función simbólica es clara. Encarna la autoridad, el gobierno, la capacidad de mandar. No es un adorno para la foto, es el emblema que se sostiene para decir, yo conduzco el Estado. Y aunque su importancia es antigua, el cetro no se mantuvo intacto. Fue cambiando con el tiempo, como si cada reinado quisiera dejarle una marca. En 1820, durante la coronación de Jorge IV, se le añadieron motivos esmaltados que representan una rosa, un cardo y un trébol. Inglaterra, Escocia e Irlanda, condensadas en un solo objeto, no como unión sentimental, sino como recordatorio de control político. Pero la transformación más impactante llegó en 1910, cuando Jorge V decidió incorporar al cetro una piedra que no solo es famosa, es casi un mito mineral. El diamante Cullinan I, conocido como la gran estrella de África. Su peso ronda los 530,2 quilates, y así ha sido descrito durante décadas como el mayor diamante blanco tallado del mundo. Para sostenerlo, hubo que reforzar la estructura del cetro, porque la pieza no estaba pensada para cargar con algo así. Es como si el cetro hubiera tenido que fortalecerse físicamente para soportar el peso del símbolo que acababa de recibir. Hoy, ese cetro está cargado de piedras preciosas. Se mencionan cientos de diamantes y decenas de rubíes, esmeraldas, zafiros, espinelas y una amatista compuesta. Pero todo gira alrededor de esa gema principal, descubierta en 1905 en Sudáfrica. Y hay un detalle que parece sacado de una película: el Cullinan. Uno puede retirarse del cetro y llevarse como colgante. La reina Mary, esposa de Jorge V, lo usó con frecuencia como broche. Es decir, el mismo símbolo de autoridad suprema puede separarse y convertirse en joya personal, como si el poder pudiera desmontarse, ponerse en el pecho y salir a la calle. El segundo es el cetro del soberano con paloma, que representa la dimensión espiritual de la monarquía como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. También fue creado para 1661 y se vincula a una tradición aún más antigua que, según se dice, remite a coronaciones medievales, incluso a la de Guillermo el Conquistador en 1066. Este cetro mide aproximadamente 1,10 metros y está adornado con numerosas gemas, entre ellas diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros y espinelas. En su cima hay un remate de oro con incrustaciones, coronado por una cruz sencilla y sobre ella una paloma esmaltada en blanco, el símbolo del Espíritu Santo. Esa paloma cambia el tono del objeto. El primero grita mando, este susurra santidad. En conjunto, forman una dualidad inquietante. El rey sostiene la autoridad terrenal y al mismo tiempo la legitimidad espiritual, como si el ritual necesitara decir dos cosas a la vez: gobierno sobre el pueblo y amparo de lo sagrado. Y esa combinación, repetida durante siglos, explica por qué la coronación británica no se siente como un acto político común. Se siente como un teatro antiguo donde cada elemento reafirma que el poder no solo se ejerce, se consagra. El motivo del remate, una figura en lo alto inspirada en modelos del siglo XI. Recuerda que Europa medieval tomaba símbolos imperiales y los adaptaba para sus propios reinos. Y ahí está la esencia de estos dos cetros. No son piezas bonitas, son el lenguaje material del poder. Por eso han estado presentes en cada coronación desde 1661 y, salvo que el Reino Unido rompa con su propia tradición, seguirán apareciendo en el futuro. Y cuando los ves juntos,
con la cruz y la paloma dominando el aire. Entiendes lo más inquietante. La monarquía británica no se sostiene solo con historia. Se sostiene con objetos que obligan a creer, aunque sea por un momento. Porque en la coronación, el símbolo no acompaña al poder. El símbolo es el poder. Esos 5 artefactos no son simples reliquias antiguas, son cicatrices convertidas en ceremonia. Una piedra robada que cruzó siglos como botín. Una cuchara que sobrevivió cuando intentaron fundir la monarquía. Una espada mutilada para recordar que el poder necesita límites. Una silla marcada por vandalismo, atentados y guerra. Y 2 cetros que resumen la fórmula perfecta: mando y santidad en la misma mano. Y mientras existan, la coronación seguirá siendo algo más que un acto protocolar. Será un ritual que obliga al pasado a sentarse en primera fila. Si te gustan estos misterios donde la historia se vuelve inquietante, deja tu like, suscríbete y cuéntame en comentarios qué objeto o enigma antiguo quieres que investiguemos en el próximo video.